Ahora le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 14 al 19. Vamos a estar leyendo en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, Dios mío, de poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú, Dios mío, bendiciendo a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Dios mío, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Sé tú, Padre, limpiando las mentes, los corazones, Señor, y sé tú, Padre, tomando el control desde un principio hasta el final. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar por un momento en estos versículos que nosotros hemos leído, donde nosotros podemos ver la soberanía de Dios, la obediencia y la prioridad. La verdadera fe implica obedecer a Dios sin importar las circunstancias. Preguntémonos cada uno de nosotros en este momento: ¿estamos obedeciendo y manteniéndonos íntegros en lo que hemos creído? ¿O nos estamos postrando ante lo que dice un hombre? Porque si estamos en este caminar, es porque queremos un día obtener la vida eterna. Reconocer la soberanía y el poder absoluto de Dios y mantenernos firmes. Pero ¿a quién no le ha pasado que por no perder un privilegio, por no ser desechado o por no ser expulsado de una congregación, se ha quedado callado muchas veces sabiendo que lo que están practicando en ese lugar es antibíblico? En Mateo, en el capítulo 10 y versículo 28, nosotros podemos ver cómo Jesús anima a sus discípulos a no tener miedo de las amenazas humanas, ya que el poder terrenal solo alcanza lo físico. Oiga lo que dice Mateo 10, 28.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús nos enseña en su lugar a tener un temor reverente hacia Dios, quien tiene el control total sobre la vida eterna y el alma. Hoy en día, como nosotros podemos ver, no hay estatuas donde pueda verse claramente quién se postra ante ellas. Como los 3 hebreos, se vio claro que solo ellos quedaron parados en medio de multitud de gente. Cuando la orden fue dada, ellos quedaron de pie. Ellos no se postraron ante la estatua que el rey había levantado. Pero hoy en día no hay estatuas, como le dije, pero sí hay acciones en las que nosotros como creyentes necesitamos tener discernimiento para no quedarnos callados. Ahora no nos postramos ante una estatua, pero sí nos quedamos callados por miedo al rechazo. Y no nos damos cuenta que al quedarnos callados estamos apoyando cosas que Dios nunca nos ha mandado hacer. En esta hora yo les voy a dar 2 ejemplos. En primer lugar, donde le voy a hacer una pregunta y hay que ser honestos con nosotros mismos. En el lugar donde usted se congrega, celebran 15 años, ahora le han cambiado el nombre, ahora le dicen Acción de Gracias. Si lo celebran en el lugar donde usted se congrega, usted participa en eso, donde la Biblia a nosotros no nos dice que hay que celebrar. Cada uno de nosotros debemos de darle gracias a Dios por cada año que Dios nos permite cumplir. Y si lo queremos celebrar, podemos hacerlo en nuestra casa, podemos hacerlo en el parque con nuestros amigos, con nuestras familias, pero no, lo tenemos que hacer en el lugar donde nos congregamos como cuerpo de Cristo. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 15, el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Es verdad que si nosotros nos atrevemos a hablar, estamos conscientes que vamos a tener problemas con el hombre. A mí me pasó. En el lugar donde yo me congregaba, empezaron a celebrar los cumpleaños. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, no lo celebraban. Y poco a poco fueron metiendo cosas antibíblicas. Y llegó el momento cuando la hija del pastor iba a cumplir 15 años. En ese momento yo era líder de la congregación y estuve en el servicio, pero no estuve de acuerdo con la celebración que le hicieron a la muchacha. Solo terminó el servicio y nosotros nos venimos a casa. Allí empezaron los problemas. Nuestra vida cambió de una manera tan radical que todos, y lo más triste fue que solo fue mi esposo y yo quien estuvimos en contra de que se hiciera esa celebración. De ahí toda la congregación apoyando, y los malos, los rebeldes, los soberbios, los orgullosos éramos nosotros.
pero estaba bien. A los 3 meses celebraron, una familia tenía a su hija y le volvieron a celebrar los 15 años en ese lugar a esa persona. Y ya allí la familia empezó a dar tarjetas de invitación. Cuando terminó el servicio, yo vi que las muchachas andaban dando las tarjetas de invitación y yo me fui al pastor y le dije, hermano, mire lo que están haciendo. Y él me dijo, no tiene nada de malo. Ya le habían regalado las tarjetas y no las pueden tirar. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me di la vuelta, había dado como 3 o 4 pasos, cuando me habló la muchacha y me dice, hermana Sonia, su tarjeta. Y yo le dije, no, gracias. No la recibí delante del papá, delante del pastor. Yo no la recibí. Ahí se complicaron más las cosas, porque allí toda la congregación se fue más en contra de nosotros. Y lo peor fue que cada mensaje, cada persona que predicaba, cada persona que oraba, allá iban las pedradas. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron de acuerdo con lo que el pastor estaba celebrando, pero nosotros no. Aguantamos después de todos esos problemas. Tal vez aguantamos 2 o 3 años más en ese lugar. Empezamos a pedirle a Dios que nos sacara de ese lugar y Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque no íbamos a apoyar lo que no es bíblico. Y yo sé que es difícil salirse de una congregación, pero cuando nosotros apoyamos lo que no está en la Biblia, nosotros estamos contribuyendo para que eso siga avanzando. Y estamos, por evitarnos problemas con el hombre, nos estamos poniendo en problemas con Dios. Pero es mejor tener problemas con el hombre, como dice la palabra del Señor, que no le tengamos miedo a lo que nos puede hacer el hombre. Porque el hombre a lo que puede llegar es a matar nuestra carne, lo físico. Pero hay que temer a aquel que puede enviar nuestra alma al infierno. Si usted se queda callado por miedo, se está postrando ante el hombre. Examinémonos cada uno, porque nosotros debemos de hablar, de que no quedarnos callados, de decir la verdad, de confiar en que Dios está con nosotros y no actuar por miedo, porque como creyentes debemos de obedecer a lo que hemos creído y lo que la Biblia nos manda, no lo que un hombre nos manda hacer. Oiga lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muchos prefieren evitar el rechazo, pero la palabra del Señor, oiga lo que dice en Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando decimos la verdad, sabemos que a nadie le gusta escuchar la verdad. Y por hablar la verdad, nos hacemos de muchos enemigos. Pero nunca olvidemos que siempre que alguien señala lo que es evidente o saca a la luz cosas incómodas, la reacción suele ser el rechazo. Pero créame que la honestidad siempre vale la pena. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestra mente se renueva, podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 4 y versículo 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr esta renovación? Llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Transformar nuestra forma de pensar. Debemos de permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve nuestra mente. Debemos de tener siempre la confianza puesta solo en Dios. En los versículos que nosotros leímos de Daniel, el versículo 17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos un modelo de confianza absoluta en la soberanía divina de Dios, donde el creyente decide su integridad y su fidelidad sin importar cuál sea el resultado. Ahora muchos se están postrando a lo que un pastor les dice. Segundo ejemplo. Hoy en día, muchos pastores y no pastores dicen que hay pastora. Otros obligan a que en la congregación a que le tenemos que decir a la esposa del pastor, pastora. Pero eso es algo que no tiene sentido, porque cuando usted y yo vamos al doctor y la esposa del doctor está en la clínica, ¿cómo le llama usted a la esposa del doctor? ¿Le llama doctora? No, le llama por su nombre. El doctor es el doctor y el pastor es el pastor y la esposa es la esposa del pastor. Muchos dicen que hay pastora, pero eso es antibíblico. Ellos se basan en un solo versículo en el Antiguo Testamento de Génesis capítulo 29 y versículo 9, donde Raquel dice que era pastora del rebaño. Si usted lo lee bien, Raquel era pastora de animales. Y después usted no encuentra un solo versículo más que diga que hay pastoras. El pastorado es para el hombre, no para la mujer. Y muchos, en donde yo me congregaba, el pastor, cuando nosotros llegamos, él no creía que había pastora. A los pocos tiempo, él empezó a decir que sí habían pastoras. Y lo peor fue que la maestra de niños empezaba y les enseñaba a los niños que le llamaran pastora a la esposa del pastor. Y nosotros estuvimos en contra porque de todas maneras ya no nos querían, ya nos rechazaban, ya nos despreciaban, pero nosotros seguíamos en ese lugar esperando la confirmación de Dios para que Él nos sacara de ese lugar equivocado. Y muchos
hoy defienden lo indefendible. Se están postrando para evitarse problemas. Muchas congregaciones empezaron bien, pero lamentablemente el pastor que dirige esa obra se deja llevar por lo que la mujer le dice. Un día yo escuché a un pastor y él decía que cuando la mujer del pastor se empieza a meter en el ministerio del hombre, ese ministerio se termina. Todo se echa a perder. Y esa es una realidad. Lo digo por experiencia propia. Yo en este país he tenido la oportunidad de congregarme en 2 lugares. Y lamentablemente, en esos 2 lugares, las 2 esposas del pastor son las más falsas y las que tienen un corazón retorcido. ¿Por qué le digo esto? No porque yo conozca su corazón, no. Porque la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios vamos a ser conocidos por nuestros frutos, como dice en Mateo en el capítulo 7 y versículo 16. Y vamos a ser conocidas, Jesús dijo, y todos conocerán que son mis discípulos cuando os améis los unos con los otros. En Juan, en el capítulo 13 y versículo 35. O sea, que nosotros, ¿cómo nos vamos a dar a conocer? Por el fruto que estamos dando. No por lo que decimos nosotros con los labios y por atrás hacemos otras cosas. Examinémonos cada uno de nosotros por un momento. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios o nos estamos postrando ante el hombre por miedo a ser rechazados, por miedo a quedarnos solos, por miedo al qué dirán? Pero no nos olvidemos que estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos donde la mentira, el engaño, la falsedad abundan. Hoy más que nunca es urgente que usted y yo empecemos a escudriñar las Escrituras y tener el discernimiento, empezar a vivir la palabra de Dios, a ser oidores, hacedores de la palabra. Y no tan solamente oírlo y olvidarlo. No, debemos de ponerlo a práctica en nuestro diario vivir. Para no ceder, para no movernos de nuestra forma de pensar. Nuestra confianza debe de estar solo puesta en lo que nos dice la palabra de Dios. Porque oiga lo que dice Nahum en el capítulo 1 y versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es nuestro refugio seguro. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 5 y versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles